semana 2, lo que está previsto para arrancar con nuestro trabajo tiene que ver con algo que se llama ecuaciones logarítmicas. ¿Está bien? Y para trabajar con ecuaciones logarítmicas tenemos que hacer unas cuestiones previas para que todo el mundo entienda. Entonces, lo primero que vamos a ver, que la clase pasada manejamos la calculadora con los chicos, que los que están acá presencial, si tienen calculadora pueden sacar. Lo que habíamos visto era que en la calculadora aparecen dos tipos de teclas que se refieren a logaritmos. Una dice log, que la van a encontrar fácilmente, y otra dice ln, logaritmo natural. ¿Está bien? La calculadora resuelve directamente aquellos logaritmos en los cuales la base no se escribe. Es decir, si yo a ustedes les pongo el logaritmo, así como lo estoy escribiendo acá, a los chicos acá no lo ven, así que de 8, y no escribo base, ¿está bien? En ese caso, el resultado, la calculadora me lo da directamente. Pero si yo quiero resolver un logaritmo, y en la base, en lugar de no escribírselas, les pongo un 2, eso no lo resuelve el logaritmo. Es decir, para los que están acá presentes, si me dan un logaritmo en una base distinta de 10, yo tengo que hacer 2 pasos en la calculadora. ¿Y qué son esos 2 pasos? Miren, por ejemplo, que nos toque resolver un logaritmo en el cual yo tenga, y ahí lo van a ver ustedes acá en la pantalla, y ustedes lo ven en sus casas. Si tengo logaritmo en base b de x y lo quiero pasar a una nueva base, lo que voy a hacer es, voy a dividir el logaritmo del argumento en la base que quiero con el logaritmo de la base en la base que quiero. Si quieren acordarse de esto, recuerden que esto es lo que ustedes van a usar con la calculadora. Entonces, ¿para qué me sirve el cambio de base? Para resolver con calculadora cualquier logaritmo. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es el logaritmo del número de la x en la base que quiero, dividido el logaritmo de la base en la base que quiero. Miremos un ejemplo. Ahí aparece un ejercicio resuelto donde dice, el logaritmo en base 3 de 18, quiero escribirlo en base 10. Y esto es lo que yo tendría que hacer con la calculadora. Entonces, ¿cómo hago? Si yo pongo logaritmo de 18, lo divido por el logaritmo de 3, ahí lo pasé a base 10, y ese es el que me resuelve la calculadora. ¿Y cuánto me da? A ver, ¿quién tiene? 2,63. 2,73. Perfecto. 60. Muy bien. Vamos a trabajar nosotros con 2 cifras decimales aproximadamente, o sea que eso nos dio a nosotros 2,70. 73 me dicen acá, y como son presenciales los que están acá deciden, así que el que está de lejos... Muy bien, 2,73. Sí. Ahora, fíjense algo. Los que tienen calculadora a mano, escriban en la calculadora logaritmo de 18. Y van a ver que el resultado que me devuelve la calculadora es diferente a este valor que está acá. A ver, ¿cuánto da logaritmo de 18 solo? A ver. Cualquiera que me diga. ¿Cuánto? 1,25. ¿Ven que no me da igual? ¿Por qué no me da igual? Porque este logaritmo, que es 1,25, ¿está? Yo lo estoy calculando en base 10. En cambio, el logaritmo que calculé antes lo estoy calculando en base 3. Entonces, es fundamental la base en la cual resuelvo, porque eso me cambia el resultado completamente. Bien, eso se llaman logaritmos decimales. Y después aparece un logaritmo especial que lo nombramos en la clase pasada, que aquellos que se vayan a estudiar algo van a ver que va a aparecer por todos lados, que se llama logaritmo natural. En la calculadora, la tecla que está al lado, que parece que dice una i y una n, bueno, es logaritmo natural. Y ese logaritmo natural, la particularidad que tiene es que trabaja con una base especial, no puede ser cualquier base. La única base que acepta, ¿ven? Ese logaritmo es ese que está ahí, es base e. El numerito e era un número como pi y su valor aproximado es 2,7. Entonces, si aparece la palabra log, tiene que haber una base. Si no está escrita, hay un 10. Si no está escrita la base, lo puedo hacer directamente con la calculadora. Si la base es un número distinto de 10 acá,
voy a tener que hacer esta operación de cambio de base. Pero si aparece el logaritmo natural, directamente voy a la tecla logaritmo natural y resuelvo. Ahora, díganme, fíjense, yo tengo el logaritmo de 18 en base 3, lo quiero pasar a base e. Entonces, ¿qué es lo que hago? Logaritmo natural de 18 dividido logaritmo natural de 3. ¿Cuánto da eso? A ver, los que tengan calculadora, pueden decirme, por favor. 2,63. ¿Ven? Ese es el logaritmo en base 3 de 18, pero pasado a una nueva base, que es la base del logaritmo natural. Y no da lo mismo que antes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Primera diapositiva habla entonces de una nueva fórmula que tenemos que tener por allí presente, que es la fórmula de cambio de base. ¿Para qué me sirve? Para manejar la calculadora. ¿Bien? Segunda diapositiva, tercera, perdón, con la que vamos a arrancar ahora, tiene que ver con las propiedades. Y acá es donde va a tener importancia que recuerden las propiedades que hemos visto, que eran 4. Entonces, la propiedad del logaritmo de una multiplicación, que lo puedo transformar en una suma. El logaritmo de un cociente, que lo puedo transformar en una resta. En los chicos que estuvieron en la última clase, recuerden que era expandir y contraer lo que habíamos hecho. O sea, yo tenía un solo logaritmo y lo podía transformar en la suma de 2, si adentro había un producto. Tenía un solo logaritmo y si había una división entre los elementos lo podía transformar en la resta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer seguramente al revés. Entonces hay que estar muy atento con estas propiedades porque las vamos a usar un montón. Y por último, potencia y raíz. Acá había una propiedad que había que acordarse, cómo pasar de raíz a potencia. También está explicado en las clases anteriores. Y este es el tema que arrancamos hoy. Ecuaciones logarítmicas. De a poquito van a ir apareciendo las propiedades, así que quédense tranquilos que si no salen las vamos a recordar mientras resolvamos un ejercicio. Muy bien. Como siempre, para poder entender algo de matemática, ecuaciones logarítmicas. Nuestro título nos dice de qué se trata. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad, donde aparecen determinados valores desconocidos. ¿Y qué quiere decir que la ecuación sea logarítmica? Que aparece una igualdad donde aparece la palabra logaritmo y la incógnita nuestra está metida dentro del logaritmo. O sea, si una ecuación era de segundo grado, la x estaba elevada al cuadrado. Si era de tercer grado, la x estaba elevada al cubo. Si es logarítmica, la x se metió adentro de un logaritmo. Ese adentro del logaritmo se llamaba argumento. ¿Está bien? Y aparece algo parecido a eso que aparece en la pantalla ahí, que lo podemos ver muy claro, donde, si ustedes observan, esto es, primero dijimos que era una igualdad, ahí está el símbolo de igual. Después dijimos que la incógnita, que es nuestra x, se metió adentro de ¿quién? Adentro del argumento de un logaritmo. Por eso, esta es una ecuación logarítmica. Entonces, ¿cómo identifico una ecuación logarítmica? Viendo dónde está metida la x. Si la x está afectada por alguna operación de logaritmo, ya la ecuación no es más una ecuación común, es una ecuación logarítmica. ¿Y qué voy a tener que hacer? Voy a tener que aplicar todo lo que sé de logaritmo para que cuando empiece a resolver esto, me quede una ecuación de las fáciles. Bien, o sea, de alguna manera, con propiedades, con definición de logaritmos, con lo que venga, yo tengo que transformar esto en una ecuación más simple. Entre nosotros, ¿qué quiere decir eso? Tengo que hacer desaparecer este logaritmo de alguna manera. ¿Está bien? ¿Y cómo lo hago desaparecer a ese logaritmo? Con una cuestión que ustedes también ya conocen, que se llama la definición del logaritmo. ¿Y qué dice la definición del logaritmo? ¿Ven? Esa es otra ecuación logarítmica con un logaritmo natural. Para poder resolver esto, yo voy a tener que recordar viejos tiempos y les voy a dar una sugerencia. Cuando yo por lo menos suelo darles sugerencias, no es la receta ni es lo que siempre voy a tener que hacer. Siempre que yo tenga una ecuación, lo primero que hago es recordar si en la ecuación logarítmica voy a poder aplicar esta definición. Y acá es donde ustedes se tienen que acordar de lo que vimos antes. La base, que sería b elevado a c, que era el resultado, me tiene que dar el valor de a. Fíjense que si yo aplico esa definición, en este nuevo paso, la palabra logaritmo se fue.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Aplicar esa definición para que el logaritmo se vaya y la ecuación que nos quede sea una ecuación común. Vamos a resolver la primera. ¿Ven? Tengo un solo logaritmo de un argumento con una base. Si yo a esta ecuación, que ya sé que es logarítmica, le aplico esta definición, nos quedaría que la base, que es 2, elevado a la cuarta, me daría 2x menos 6. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Cuando aparece eso, nuestra operación de logaritmo desaparece. ¿Por qué? Porque yo sé esta definición. Y es una buena señal que el logaritmo se vaya, porque esto que me queda acá es una ecuación simple. ¿Se entendió? Entonces, primero, identifico que sea una ecuación logarítmica. Segundo, veo si hay un solo logaritmo. ¿Para qué? Para poder recordar la definición del logaritmo y la base, que en este caso es 2, la elevo al resultado, lo igualo al argumento y eso hace que mi ecuación 2 a la cuarta igual a 2x menos 6 tenga una ecuación más simple, porque ¿qué pasó ahora? Ya no tengo más el logaritmo, ¿ven? De ese paso, primero al segundo, el logaritmo desapareció. Pero no es que lo cancelé, no es que lo simplifiqué. ¿Qué hice en esa flechita que aparece ahí? Apliqué la definición. Esto, para ustedes, ya es muy fácil de resolver. 2 a la cuarta va a ser 16. ¿Bien? Fíjense, ahí van a ir apareciendo los resultados. 16 es igual a 2x menos 6. Empiezo a resolverla. Hago pasaje de término, que yo lo hice directamente acá, porque un alumno de sexto año esto lo maneja, pero a la perfección. ¿Todos saben cómo llegué a este 11? Los 15 que están presentes en el Zoom no pueden decir nada, a ver. Sí. ¿Y? Después. No, ya está, pero ¿se entendió? ¿Qué fue lo que hice en un solo paso, chicos? Para no demorar. Al 6 que estaba restando, lo pasé sumando. 16 más 6 es 22. Y al 2 que está multiplicando, lo pasé dividiendo. 22 dividido 2, 11. Chau. Resuelta la ecuación logarítmica. Hay dos palabras acá que son importantes. Una dice resuelto, que es lo que yo les voy a explicar, y otra dice verificar, que es lo que van a tener que hacer ustedes. A ver, ese resuelto y ese verificar no significa que sea obligación. Si a mí me piden resolver, mi ejercicio termina acá. Pero si a mí me piden verificar, yo sí o sí voy a tener que ubicar este 11 ahí adentro del logaritmo, la ecuación original, ven que tiene el mismo color y todo, hacer esta cuenta y ver si esto me da bien. Vamos a hacerlo. Si yo pongo el 11, o sea, ¿qué es lo que voy a intentar hacer ahora? Voy a buscar meter ese 11 que aparece ahí en el lugar donde estaba la ecuación primera. Y si yo resuelvo eso, van a ver que me queda algo muy interesante. ¿Qué voy a decir? Esto me va a quedar escrito como logaritmo. Bueno, vamos a cambiar de color acá. ¿Cómo me quedaría escrito? Me va a quedar escrito como el logaritmo de, en base 2, acuérdense que la letra que yo estoy usando acá tiene que ver con el pulso del profesor, que dentro de todo no se pueden quejar, bastante bien, voy mejorando. En base 2, ¿y qué me queda si yo adentro de ese logaritmo pongo un 11? ¿Cuánto me da todo ese paréntesis? 2 por 11 es 22. 16. 16, perfecto. 22 menos 6 es 16. Y ahí lo resolví. Y resulta que el ejercicio original me dice que esto tiene que dar 4. ¿Y qué hago para verificar? Hago la definición, otra vez la definición del logaritmo. La base, que es 2, elevado a la cuarta, ¿me da por resultado 16? O sea, 2 elevado a la cuarta, por definición del logaritmo, me tiene que dar, para que esté bien la ecuación que resolví, 16, y efectivamente esto es verdad. O sea, que la ecuación la resolví de manera correcta. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver, Sí. una cosa para todos. Esta verificación que yo les estoy haciendo en este caso en particular, poner ese x igual a 11 en la ecuación original no es obligatorio, pero me da mucha tranquilidad porque yo verifico que lo hice bien. De lo contrario, a veces me equivoco en un signo por acá y cambié este número y ya no me da,
¿Y qué hago? Terminé el ejercicio y me voy contento, y sin embargo no estaba bien. Es un pasito más después de resolver. No se acostumbren solamente a resolver. Ya en sexto año nos tenemos que acostumbrar a resolver y a ver si lo que hice lo hice bien. ¿Estamos? Porque de eso depende quizás el resultado del día de mañana de un examen, de un ingreso, de un parcial, de lo que sea. Entonces, bárbaro, lo sé resolver. ¿Lo hice bien? No cuesta nada revisarlo. No es un viaje, como dicen. ¿Vamos bien hasta acá? ¿El grupo extraescolar va bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. No, ninguna. Seguimos entonces, vamos al próximo. ¿Qué va a pasar? En esta primera ecuación yo tengo un logaritmo en un solo lugar. ¿Está bien? Pero fíjense lo que pasa ahora cuando empezamos a ver ecuaciones, como siempre, un poquito más interesantes, que donde nosotros tengamos que aplicar otra vez la definición. Pero ¿qué dificultad tiene este ejercicio que está acá? Nos pusieron una ecuación. ¿Es logarítmica esa ecuación? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es Sí. logarítmica, porque esa X está metida dentro del logaritmo. ¿Está bien? Pero antes yo tenía un solo logaritmo y ahora, lamentablemente, tengo dos logaritmos. Entonces, al tener dos logaritmos, yo estoy en problemas porque no puedo aplicar la definición. ¿Qué decía la definición? Que la base elevado al que está allá me da el de ahí adentro. ¿Pero cuál me da? ¿Me da este o me da este? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Voy a tener que aplicar propiedades de las que vimos antes para poder resolver y acomodar ese logaritmo para que me quede más simple. ¿Qué significa que me quede más simple? Que me quede un solo logaritmo. ¿Ven? Si yo logro que me quede un solo logaritmo, ahí sí aplico definición. Entonces, ¿qué sería la próxima? A ese ejercicio hay una suma entre los dos logaritmos. Entonces, ¿qué voy a identificar yo para volver hacia atrás las propiedades? Voy a ver cuál es la operación que separa esos logaritmos. Suma. Si hay una suma, ¿en qué se transformaba? En Multiplicación. multiplicación. Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me va a quedar muy interesante y va a quedar que todo eso que está a la izquierda lo puedo escribir de esta manera. ¿Bien? ¿Qué decía la propiedad? Que si yo tenía un producto, lo podía transformar en una suma. Pero ahora no me sirve como suma, me sirve como producto. ¿Bien? Entonces, lo que yo hice en este paso, en esta flechita, se llama contraer el logaritmo, achicarlo, escribirlo como un solo logaritmo. ¿Para qué? Porque una vez que tengo esto, acá me quedó igual que el primer ejercicio que hicimos. A la base la elevo a la cuarta y me da por resultado 8x. Es decir, aplico definición, 2 a la cuarta es igual a 8 por x, 2 a la cuarta es 16, dividido 8, 2. Y ahí encontré el resultado de la segunda ecuación. Entonces, dificultad en esta diapositiva, acomodar primero esa suma para que después pueda aplicar la definición. El que no sepa la propiedad está en el horno, porque esto no lo resuelve nunca. ¿Se entendió? Vamos al otro. Tercera posibilidad de ejercicio. Y acá, otra vez, seguramente volvamos a encontrarnos con alguien donde no lo podamos resolver directamente. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener que hacer? Nos vamos a encontrar con una ecuación logarítmica donde en el medio de los logaritmos, en lugar de una suma, hay una resta. ¿Qué pasaba si hay una resta? Esto se transforma División. en una división con un solo logaritmo. Todas estas propiedades que yo estoy aplicando se pueden hacer siempre que las bases sean iguales. Si las bases no son iguales, yo esto no lo puedo hacer. Tengo que hacer cambio de base primero y después todo esto. Pero nosotros vamos a trabajar generalmente con bases iguales. Transformé la resta de los logaritmos en la división de un solo logaritmo. Una vez que tengo eso, aplico la definición. La base, que es 2 elevado al resultado que es 1, me da x dividido 8. Como tengo que encontrar x, el 8 que está dividiendo, lo paso multiplicando, 2 por 8, 16, encontré el resultado. La verificación, como dicen los libros, a cargo del alumno. Les toca a ustedes. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, un solo logaritmo, una suma de logaritmos, una división de logaritmos. ¿Bien? Y uno para pensar un poquito. Ese que apareció ahí. A ver.
¿Qué pasa en ese ejercicio que está ahí? Yo tenía un solo logaritmo, una suma, una resta, y ahora tengo un logaritmo de cada lado. Lo bueno de este ejercicio es que hay varias formas de resolverlo. Yo lo voy a hacer de una de las formas. Después, a los chicos que estén acá presentes en lo presencial, se los voy a explicar de dos formas diferentes más, y ahí van a ver que la matemática me permite elegir la forma más rápida que yo quiera. ¿Por qué se los explico de tres maneras? Porque yo no quiero que aprendan de memoria a hacer estas cosas, ni que lo copien porque me lo dijo otro, sino que aprendamos a pensar. Por ejemplo, voy a volver un ratito para atrás y voy a ir a la diapositiva donde hicimos la primera ecuación. ¿Sí? En ese ejercicio que está ahí. Ustedes miren esa ecuación que está ahí, que dice logaritmo en base 2 de 2x menos 6 igual a ¿quién? A un número. Perfecto. Y quiero que comparemos ese, grábenselo, sáquenle una foto cerebral a eso, y vamos a ir a la ecuación que yo estoy tratando de resolver ahora, y van a ver ustedes que yo les voy a decir que ese ejercicio es exactamente igual al primero. ¿Quién se anima a decirme por qué este ejercicio es igual al primero? Si en Porque el logaritmo en base Sí, 2 de 8 da 4, entonces la muy... igualdad es la misma. Para, casi bien. Da 3, te lo decía Bien, así. ahora sí está. Ahí Claro. va, muy bien. Entonces, fíjense, el logaritmo en base 2 de 8, que es eso que está ahí, yo lo puedo resolver antes de empezar la ecuación, porque son números. ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para llegar a 8? A 3. Entonces yo puedo modificar o resolver toda esa parte y en el próximo paso escribir que la ecuación escrita más simple queda de esta manera. Y ahí estoy exactamente igual que en el primer ejercicio que hicimos. ¿Se entendió? ¿Lo ven? Entonces, ¿de dónde salió este 3? Una vez dice, ay, pues qué vivo, te dio esto y acá le puse un 3, macanudo. Ese 3 sale de resolver esto. Ustedes me dicen, ¿y puedo resolverlo? Sí, porque son números. Este es lo que no puedo resolver porque yo no sé quién es X, pero esto sí. Una vez que tengo eso, aplico definición, la base elevada a la 3 me da lo de ahí adentro del argumento, lo resuelvo y ahí llego al resultado final, que X vale 2. Otra vez, Pascal, sí, pregunté. como ahí los logaritmos son de igual base, los dos son Sí, 2, sí, ¿no sería más fácil resolver, digamos, los argumentos, o sea, hacer una igualdad con los argumentos y listo? esa es una de las otras formas que yo les iba a decir. Totalmente cierto. Y a ver si puedo dibujar Dale. acá. Muy bien. Cuando uno aprende a las propiedades y todas esas cosas, bueno, esperen que esto se explotó. Ah, se cansó. Fíjense, cuando uno aprende las propiedades, no es que bueno, ahora puedo escribir y lo ven ustedes. Miren lo que me dice acá. ¿Quién fue? Porque yo no veo quién habló. Fulanito de tal. Franchini, fulanito de tal. Y mire el Aragán de Franchini cómo pensó y qué razón tiene. Si yo quiero hacerlo más fácil, yo puedo igualar esos dos argumentos. Usted va a decir, ¿y cómo te das cuenta? Y porque miren, acá dice logaritmo en base 2 y acá dice que tiene que ser igual a logaritmo en base 2. Si estas cosas están bien, los logaritmos tienen que ser iguales, ¿o no? Por lo tanto, el amigo Franchini, con toda la razón del mundo, dice, ese x menos 4 tiene que ser igual a 8. Y si x menos 4 lo planteo como una ecuación, que x menos 4 es igual a 8, ¿ustedes el Zoom están viendo bien, chicos? Sí, Sí, perfecto. se ve bien. Está Buenísimo, bien. buenísimo. Acá el amigo Franchini, con toda su capacidad de pensar, dice, el 4 que está restando lo paso sumando, ¿y a qué llego? A lo mismo resuelto de otra manera. ¿Ven? Esa es otra de las formas. Y hay otra forma más que no es tan fácil, sino que es un poquito más complicada. Muy bien, esas son las variantes de ecuaciones con las cuales arrancamos, hasta que de repente aparece, como siempre, un desafío matemático. Ese desafío matemático es algo parecido a esto que está acá. Bueno, lo malo de esta presentación así es que no me lo deja ver con presentaciones, pero podemos trabajar todos juntos. Miren, ahí. ¿Qué dice acá? Miren la ecuación que se le ocurrió al profesor, que hoy se levantó, no, la semana pasada la hice. Se levantó con muchas ganas de pensar. Gracias, díganme.
Remacanudo. Miren. Ecuación. Ajá. Gracias. No, por favor. Esa ecuación que está ahí tiene una mezcla de todo lo que hicimos antes. Pero ahora aparece encima una x al cuadrado por allá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando aparezcan logaritmos en varios lugares, lo ideal es que nos queden los logaritmos de un solo lado del igual. Entonces, ¿yo qué hice? Este 2 logaritmo que está acá, lo pasé al primer miembro restante. Y me queda de este lado solamente el 1. Eso hace que el ejercicio me quede parecido a lo que veníamos haciendo. Miren este lado. Yo tengo, resulta, un logaritmo acá, tengo un logaritmo acá, y en el medio de ellos dos hay una resta. ¿Qué puedo hacer si había una resta? Aplicar la propiedad del cociente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hago en el próximo paso? Escribo el logaritmo en un solo lugar y a los dos elementos que están aquí los divido. Entonces, miremos esto, fíjense. Vamos a cambiar de color. Miren lo que pasa acá cuando yo les muestre esto ahora, y ahí se van a dar cuenta del por qué tienen que manejar las propiedades sí o sí, porque de lo contrario esto queda muy complicado. Ese primer logaritmo pasó a ser el numerador. ¿Está bien? Faltan 10 minutos, así que tenemos todavía. Y este logaritmo, fíjense, acá tiene una x, y sin embargo, yo puse acá x al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando hay una propiedad, recuerden, de la potencia, ese logaritmo que está ahí debajo, que dice x, ese 2 que está ahí, ¿de dónde viene? Viene de una potencia, porque la propiedad de la potencia decía que si acá había un exponente, ese exponente podía bajar multiplicando el logaritmo, la propiedad 3. Por lo tanto, ¿yo qué hice? Hice la propiedad inversa, en lugar de bajarlo multiplicando, lo subí como potencia. Logré un solo logaritmo acá y empiezo a aplicar la definición. La base elevado al resultado que está allá afuera me tiene que dar lo que está acá adentro. ¿Ven? 10 elevado a la 1, 10 porque no tengo base. Me da todo eso que está ahí. Y transformé la ecuación que me dieron en una nueva ecuación, que ahora en la próxima diapositiva la van a ver un poquito mejor, porque acá se ve un poco complicado. Pero miren todo el trabajo de propiedades que tuve que hacer hasta que desapareció el logaritmo. Ahora, ¿qué digo? Para resolver la propiedad, el ejercicio final voy a hacer esto. Me había quedado eso. Esta x al cuadrado que está dividiendo pasa multiplicándose. Todos estos elementos los paso al primer miembro, entonces el x cuadrado pasó restando, el 12x pasó restando, el 3 pasó restando, sumando. ¿Y qué me queda del otro lado? No me queda nada. Y esto, junto a las 2x al cuadrado, me quedan 9 y me queda una ecuación de segundo grado, que se resuelve por una de las formulitas que se llamaba resolvente, no sé si se acuerdan, viejos tiempos, y con eso saco un valor de x1 y un valor de x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó ahora? Después que hice todo el trabajo, me queda una ecuación, pero no una ecuación donde haciendo pasaje de términos la resuelvo. Me queda una ecuación que es una ecuación cuadrática. Y para resolver esto, tenemos la posibilidad de la fórmula resolvente. ¿Qué nos quedaría por hacer? Que esta es la actividad para los que están en sus casas y para los que están acá la vamos a hacer ahora. Verificar por 1 y verificar por 1/3. Recuerden que yo voy a verificar esas dos soluciones que me dio el ejercicio. ¿Dónde lo voy a verificar? Porque no es que yo lo verifico donde yo quiero. Tengo que ir sí o sí a la primera ecuación. En todas las x voy a poner un 1 y me tiene que dar igual de los dos lados. Y en todas las x voy a poner 1/3 y me tiene que dar igual de los dos lados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya cortamos y le queda una pregunta para los chicos que están en el Zoom para pensar para la clase del viernes. Las soluciones de esta ecuación que yo encontré, o las soluciones de cualquier ecuación logarítmica, vamos a suponer que verifican o no verifican, no sé. Yo encontré las soluciones y llegué hasta acá. ¿Qué tiene que pasar para que realmente sirvan, además de verificar la igualdad? Entonces, pregunta. Acá con los chicos lo vamos a resolver y ellos seguramente pues no les cuenten nada a ustedes, para que ustedes piensen.
Cuando encontré los resultados de la ecuación inicial, estos valores que están acá, ¿siempre sirven o puede haber algún problema con ellos? Lo único que los voy a ayudar es a decirles que ustedes van a tener que mirar la definición del logaritmo y ahí se van a dar cuenta si sirve o no sirve lo que yo les estoy preguntando. ¿Estamos de acuerdo? Gente, Sí, ok. muchas gracias por estar. La verdad que ha sido un gusto que me acompañen, que nos acompañen. Y bueno, después les paso por el Classroom los horarios exactos que ya están todos definidos para que ustedes puedan participar cuando tengan ganas de esta clase que acabamos de hacer ahora. Gracias por venir y ustedes quedan libres, me quedo con los chicos que están acá presentes. Cuídense mucho. Bueno, Pascal. Nos Bueno, vemos. Bueno, Velázquez. profe, muchas gracias. Adiós, adiós, cuídense. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Vamos. Chau, Cuídate, Martina. Chao. Chao, profe. chau. Chau. Pórtense bien. Bueno, ahora le traslado la pregunta.